En la lección anterior ya vimos el uso de las referencias relativas a celdas en las fórmulas. Recordamos que una referencia relativa a una celda es aquella que al copiar la celda que contiene la fórmula y pegarla en otra ubicación se ajusta automáticamente para hacer referencia a otra celda. Así, por ejemplo, si escribimos la operación A1 por 5 en la celda B1 y ahora copiamos la celda hacia abajo, las fórmulas que se obtienen se ajustan tal y como podemos ver en pantalla. Pues bien, una referencia absoluta a una celda es aquella referencia que al copiar la celda que contiene la fórmula y pegarla en otra ubicación no se ajusta, sino que hace referencia siempre a la misma celda. Para que una referencia a una celda sea absoluta, se deben introducir los símbolos del dólar antes de la letra y antes del número de la referencia relativa. Así, una referencia absoluta, por ejemplo, a la celda A1 sería la siguiente. Usemos esta referencia en el ejemplo que hemos explicado anteriormente. Imaginamos el mismo caso y ahora utilizamos en lugar de una referencia relativa una referencia absoluta. Copiamos la fórmula y vemos que el resultado no varía. Y es que en cada una de las celdas donde se ha copiado la fórmula, la referencia a la celda A1, al ser una referencia absoluta, no varía, no cambia. Siempre apunta a la misma celda. Veamos un ejemplo en el que quedará claro la necesidad de usar este tipo de referencias. Imaginaos que queremos hacer una tabla de multiplicación, así que colocamos una casilla, el número y en el resto de celdas los números del 1 al 10. Vamos a hacer simplemente una multiplicación. En la primera fórmula empezamos con el igual, realizamos la multiplicación. Aquí no tenemos el máximo problema. Por ahora hemos escrito una referencia relativa. ¿Qué ocurrirá al ser una referencia relativa? Cuando arrastramos, es decir, cuando copiamos la fórmula, esa referencia variará. Por tanto, en nuestro caso, el resultado será incorrecto. Las dos referencias que hemos utilizado en nuestra fórmula han cambiado, pero en nuestro caso sí que nos interesaba que una referencia cambiara, la referencia B1, pero la referencia A1 nos interesaba que fuera fija, absoluta. Es decir, que independientemente de donde copiáramos la fórmula, siempre apuntara a la misma celda, la celda A1. Así, en este caso, en este ejemplo, en nuestra fórmula original, la referencia a la casilla A1 debía haber sido una referencia absoluta. Escribimos los símbolos del dólar para fijarla como absoluta y ahora sí que vemos que el resultado es correcto. Así, en este pequeño ejemplo vemos la utilidad y necesidad de utilizar referencias absolutas. Igual que tenemos referencias absolutas y relativas, también existen las referencias mixtas a las celdas. Una referencia mixta es aquella referencia que al copiar la celda que contiene la fórmula y pegarla en otra ubicación, ajusta solo la letra o solo el número de la referencia. Así, si queremos que la letra, que la columna se quede siempre fija, debemos colocarle delante el símbolo del dólar, y si queremos que el número, la fila, se quede fijo, por así decirlo, debemos colocar delante del número el símbolo del dólar. Sin embargo, en los ejercicios que vamos a realizar a continuación, no será necesario utilizar este tipo de referencias. Podremos trabajar perfectamente con referencias relativas y referencias absolutas. Hemos visto que para especificar que una referencia es absoluta o mixta debemos colocar el símbolo del dólar. Pues bien, podemos cambiar fácilmente el tipo de referencia utilizando la tecla F4 en lugar de tener que escribir nosotros a mano el símbolo del dólar. Veamos cómo. Colocamos el cursor del teclado dentro de la fórmula, nos colocamos sobre la referencia o la seleccionamos, la referencia que queremos cambiar, y ahora pulsamos la tecla F4.
Fijaros que cada vez que pulsamos la tecla estamos cambiando entre los distintos tipos de referencias. La referencia absoluta, referencias mixtas o la referencia relativa. Tenemos a continuación algunos ejercicios para que podamos practicar el uso de las referencias absolutas y referencias relativas. Os animamos a realizarlos.